Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Hoy es lunes y en este lunes meditamos el Evangelio, hoy 7 de septiembre, de San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si curaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: «Levántate, quédate de pie delante de todos». Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: «Yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla?». Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó curada. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando el Evangelio en esta oportunidad. Vemos a Jesús en conflicto con las autoridades religiosas. Y aquí vemos cómo discutían qué había que hacer con Jesús, para cómo eliminarlo. Si los judíos sabían que Dios les había prometido un Mesías, ¿por qué rechazaron a Jesús, que dijo expresamente que Él era el Mesías que esperaban? En el diálogo de Jesús por ejemplo, con la samaritana, esta le dice al Señor: «Sé que el Mesías, el llamado Cristo, va a venir. Cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas». Y Jesús le dice: «Yo soy el que habla contigo». Y el evangelista San Juan afirma que muchos samaritanos creyeron en Él. Sin embargo, los judíos no quisieron reconocerlo como Mesías porque en tiempo de Jesús tenían una idea equivocada sobre el Mesías. Pensaban que el Mesías sería un líder religioso y a la vez político que salvaría al pueblo del dominio extranjero, en concreto, la dominación de los romanos, e instauraría en Israel un reino que estaría a la cabeza de las naciones. Y Cristo rechazó ser un líder humano, ya que su misión no era de orden político sino espiritual. Por esta interpretación errónea de la misión del Mesías surgió entonces el conflicto entre las autoridades judías y Jesús. Los judíos esperaban a un Mesías liberador, político, y Jesús predicaba la liberación del pecado. Esperaban un Mesías que los liberara de los romanos y Jesús no se subleva contra Roma. Esperaban un Mesías triunfador y Jesús los invita a tomar la cruz de cada día y a seguirlo. Los jefes entonces religiosos del pueblo judío se habían distanciado del sentido profundamente religioso de la revelación y habían caído en una práctica religiosa meramente externa y legalista. Y Jesucristo condenó con gran dureza la hipocresía de estos fariseos, escribas y sacerdotes de Israel. Y la oposición de las autoridades judías contra Cristo llegó a tales extremos que después de la resurrección de Lázaro, el Sanedrín decretó la muerte de Jesús. San Juan claramente lo dice: tomaron la resolución de matarlo. Eso está en el capítulo 11, en el versículo 53. Pues bien, mis hermanos, los israelitas descansaban el sábado. Ya hemos hablado de esto. Ese sería el cuarto sábado. Y este era el día en que el pueblo elegido se dedicaba exclusivamente al culto divino. Y Dios mismo lo instituyó y mandó que el pueblo judío se abstuviera de ciertos trabajos en ese día para poder dedicarse con más detenimiento a honrar a Dios. Era el sábado, el día del Señor, como memoria de la creación y como memoria de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ante esta acusación de los fariseos de quebrantar el descanso sabático, el Señor explica el sentido correcto de ese descanso, hablando de la misericordia que hace lícito en sábado hacer el bien y salvar la vida de un hombre. Además da otra razón: el señorío del propio Jesús sobre el sábado. ¿Y por qué para los cristianos el día del Señor es el domingo? La Iglesia, manteniendo el precepto del decálogo de santificar las fiestas, lo traslada al domingo, porque en ese día de la semana resucitó el Señor.
verdad que fundamenta nuestra fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2174, nos dice: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. Pues se llama así, Domingo, Señor, Domini. Además, porque el domingo de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, manifestándose públicamente la iglesia delante de una multitud de personas de diversas naciones. Entonces, mis hermanos, en esta meditación pensamos que la celebración del Día del Señor, ayer celebramos el domingo, pues tiene un papel principalísimo en la vida de la iglesia. O sea, el domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la iglesia como fiesta de precepto primordial. Esto lo dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 1246, en el parágrafo 1. Pues algunos pretenden delegar el trato con Dios únicamente al ámbito privado, interior, como si no debiera tener manifestaciones externas. Pero esto es falso. El hombre tiene derecho a dar públicamente culto a Dios. Y es una grave injusticia frecuente en muchos países en nuestros días que los cristianos se vean perseguidos y obligados a ocultarse para poder practicar su fe. Y para terminar nuestra meditación, pensemos entonces en ese domingo donde la iglesia nos dice que el domingo y las demás fiestas de precepto tienen la obligación los fieles de participar de la Eucaristía y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Y esto lo habla el Código de Derecho Canónico en el numeral que en el Canon 1247. O sea, la acción de Dios es el modelo de la acción humana. Y si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás recobren aliento. La vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso, de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Y pienso en este descanso dominical, es de imperiosa necesidad para el hombre desde cualquier punto de vista que se le considere. O sea, el cuerpo humano reclama periódicamente algún reposo para reponerse con la oportuna interrupción del trabajo. Además, sobre las necesidades corporales están también las sociales, las espirituales, las religiosas, a las que también hay que atender, que exigen y requieren el descanso dominical. Pues la gloria de Dios en los demás días de la semana resulta más dificultoso por razón del trabajo, por hacer actos de culto a Dios, obras de caridad. El interés de la propia alma para que pueda atender mejor al culto y desenvolvimiento de sus facultades superiores necesita el domingo. Y la salud y el bienestar del cuerpo, pues sus fuerzas son limitadas y sin el descanso semanal pues acabaría por agotarse. Pensamos también en la vida familiar, cuyos miembros pues se hallan con frecuencia separados durante la semana pues por causa del trabajo, que ahora vuelven otra vez a su ritmo y apenas pueden verse y comunicarse un rato diariamente. El bien de la sociedad, la cual tiene tiempo y ocasión para tributar a Dios culto público y atraer sus bendiciones. Y además porque sus miembros tienen ocasión de mantener y de estrechar sus relaciones y amistades sociales. O sea, el descanso no debe ser interpretado ni vivido como un simple no hacer nada, una pérdida de tiempo, sino como la ocupación positiva en otras tareas. Por ejemplo, pasar más tiempo con la familia para atender a la educación de los hijos, cultivar una amistad, etc. Entonces, pues con esta meditación les invito a que podamos discernir y acoger lo mejor que nos regala esta palabra en este día. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que el Señor te bendiga
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas una hermosa y bendecida jornada.